Gracias, Luis. Es que Luis. Gracias, Jaime. Muchachos, entonces, la idea de hoy es ver el primer tema para el próximo quiz. El próximo quiz es de 3 temas: de muestreo, de máxima verosimilitud y el tema de confiabilidad. Entonces, el tema de muestreo es un resumen adaptado de un documento que se encuentra en Aprende en Línea. La idea es que ustedes aquí básicamente entiendan las técnicas de muestreo por medio de unos ejemplos y vemos máxima verosimilitud. Y ya dentro de 8 días dentro de 15 días vemos el tema de confiabilidad y ya estaríamos listos para el próximo quiz, que sería entonces de hoy en 2 semanas, ¿cierto? O sea, dentro de 8 días tendrían el parcial, una tutoría más y a la siguiente tutoría sería el quiz. Entonces, muchachos, vean, las técnicas de muestreo son la respuesta básicamente que la primera herramienta que uno tiene después de la probabilidad. ¿Para qué son las técnicas de muestreo? Yo les había hablado a ustedes que en estadística para nosotros era muy difícil trabajar con poblaciones. Les había dado el ejemplo de las encuestas y les había dicho que en una encuesta, por ejemplo, en una encuesta electoral, nosotros no tenemos acceso a toda la población. Ejemplo, Colombia, ¿cierto? En el país no hay la disponibilidad económica ni la disponibilidad técnica para nosotros ir y preguntarle a cada uno de los colombianos que son aptos para votar por quién van a votar en las próximas elecciones de alcalde. Eso no es posible ni técnica ni económicamente. Entonces, nosotros lo que hacemos, lo veíamos en la primera tutoría, es que nosotros tomamos un pedacito de esa población, un determinado número de individuos, y a ellos les preguntamos por quién van a votar. Eso es lo que se conoce como una muestra, ¿sí? Así, lo que vamos a ver hoy, las técnicas de muestreo, son técnicas por las cuales yo voy a elegir, yo voy a tomar decisiones de cómo voy a escoger esa muestra, ¿sí? Eso es básicamente el tema de hoy. Entonces, las técnicas de muestreo son de 2 tipos, del tipo probabilístico y del tipo no probabilístico. En el tipo probabilístico, todos los individuos tienen la misma probabilidad de ser elegidos dentro de la muestra, ¿sí? En el tipo no probabilístico es lo contrario. Hay como una especie de sesgo, ¿cierto? Hay un sesgo en la elección o una condición en la elección que hace que no todos los individuos tengan la misma probabilidad de estar dentro de la muestra. Entonces eso es el muestreo no probabilístico. Entonces recordemos muestreos probabilísticos y no probabilísticos. Los muestreos probabilísticos son esencialmente el muestreo aleatorio simple, el aleatorio sistemático, el estratificado y el muestreo por conglomerados. Aquí en este ratico vamos a hablar de todos estos tipos de muestreo y luego vamos a ver el tema de máxima verosimilitud, que ya es una demostracióncita matemática muy sencilla y sería la primera parte del próximo quiz, que recuerden que vale el 12%. Entonces, el primer muestreo se llama el muestreo aleatorio simple, y recuerden que estas son técnicas probabilísticas, ¿sí? Entonces, el primero de los probabilísticos es el muestreo aleatorio simple. El muestreo aleatorio simple es el que hago yo generalmente cuando voy a sacar un estudiante al tablero y dispongo de la lista. ¿Cómo así? Yo genero un número aleatorio en la calculadora, lo multiplico por el número de estudiantes y le sumo 1. Eso me da un número y yo tomo la parte entera de ese número y ese es el estudiante que sale elegido al tablero. ¿Cómo así? El muestreo aleatorio simple es aquel muestreo donde yo tengo los individuos de mi población en una lista, ¿sí? Y aleatoriamente puedo elegir cualquiera de ellos por medio de un número aleatorio o por medio de una tabla de números aleatorios, o le digo a Excel, por ejemplo, Excel tiene una funcioncita y Excel me elige uno de todos esos estudiantes. En el caso de ustedes son 17, entonces me elige uno de esos 17 estudiantes.
Es probabilístico porque ahí cualquiera de los 17 estudiantes puede salir elegido y hacer el ejercicio en el tablero. ¿Tienen alguna pregunta de este muestreo aleatorio simple? No pones la diapositiva. ¿Cómo? No pones lo que, pues así la explicación en las diapositivas que estamos viendo solamente el principio. ¿Está cambiando diapositivas o tiene la misma? No, yo las voy cambiando. No está llegando entonces. No, pero en las diapositivas está la información que yo les doy a ustedes resumida y eso está en la plataforma. Bueno. Por si se van a salir otra vez, no hay problema. Entonces, ¿alguna duda del muestreo aleatorio simple? Bueno, ya ese es el más, muestreo aleatorio simple es el más usado, ¿cierto? Es el que hacen con ustedes cuando los mandan al ejército, que ponen unas baloticas en varias bolsas y usted elige una balota y sale para la policía, sale para el ejército, se va para la casa. Es ese tipo de muestreo, ¿cierto? Donde cualquier persona tiene la misma probabilidad de ser elegido. Es lo que tiene básicamente la lotería, ¿sí? Usted en la lotería, usted tiene un número y el sistema o las balotas, ¿cierto? Juegan y todos los números tienen la misma probabilidad de salir elegidos, así como su combinación de números. Listo. Entonces eso es un muestreo aleatorio simple, es lo más sencillo, es lo primero que uno se encuentra cuando va a estudiar técnicas de muestreo. Ahí en la diapositiva que están viendo en este momento. Técnicas de muestreo. Probabilístico y no probabilístico. Bueno, tranquilos que yo de todas maneras, esta información está en la plataforma, entonces ustedes ya cuando estén estudiando para el quiz o cuando estén en la casa repasando, ya van a leer ahí otra vez lo que yo les estoy contando. El siguiente tipo de muestreo es el muestreo aleatorio sistemático, que también hace parte del tipo de muestreo probabilístico sí. Perdón, ¿me están hablando a mí? ¿Cómo es que se llama? Aleatorio sistemático. Muestreo aleatorio sistemático. Luis, ¿qué dijeron de los parciales? Están en regionalización. Acá. Quizás. Bueno, de aquí a 8 días de pronto llegan. Pero para 8 días es muy probable. Es una probabilidad. Yo voy el sábado para mí. Tiene una probabilidad muy... El sábado El sábado vamos, a entregarle cada uno lo trae y se hace responsable. ¿Ustedes vienen este sábado para acá? Sí. Sí. ¡Ay, no! Desde la mañana en la salida de la puerta de la sede se regresan a las 5 de Medellín. Nos recogen allá o hay que ir a la Sale terminal. a las 6 de la puerta. ¿Ustedes ahora? A las 5 de la puerta. ¿Ah? El almuerzo. No. Sí. Usted no va con ese. A las 2. Listo, Luis, gracias. Ustedes verán, si quieren, yo les dejo para que presenten el parcial el sábado, si ustedes lo quieren presentar. Profe, tenemos parcial de física ese día. Bueno, entonces... Profe, yo no voy a estar. Carlos vio, yo no puedo dejar mi estudiante estrella que falte al parcial. Entonces, si no está Carlos, no se puede hacer el parcial. Carlos, no venga. El parcial, tranquilos muchachos, no se preocupen, no coman ansias, tienen una semana más para estudiar, se pueden preparar mejor y ya de aquí al martes ya todos van a sacar 5, ya todos van a estar ya afiladitos en este tema de probabilidad. Entonces, De aquí al martes algo tiene aparece.
Yo Oiga, le pongo 5, él ha hecho más que un parcial saliendo al tablero todas las clases, él ya demostró que sabe, entonces yo le pongo 5 si no viene tranquilito, Carlitos, que no hay problema. Ay, Bueno, por favor, me prendes el micrófono para yo escuchar cuando alguien me pregunte algo, porfis. Bueno, entonces, el muestreo aleatorio sistemático, que también es el segundo tipo de muestreo de los probabilísticos, y es el muestreo en el cual yo tengo una cantidad muy grande de personas. Mire que si yo los tengo ustedes 17, pues es muy fácil generar un número aleatorio, multiplicarlo por 17 y sumarle 1 y decir, bueno, sale el 5, o sale el 10, o sale el 1, ¿sí? Pero resulta que cuando yo tengo, por ejemplo, todos los estudiantes de la Facultad de Ingeniería, que son alrededor de 7-8 mil personas, ya me es más difícil escoger en ese caso. Entonces, yo tengo que saber cuántas personas voy a elegir. Entonces, en las diapositivas hay un ejemplo. Dice, bueno, yo tengo una población de 8.000 individuos. Caso particular, los 8.000 estudiantes de la Facultad de Ingeniería. Entonces yo tengo que elegir de esos 8.000, 400. Bueno, mi tamaño de muestra son 400 personas. Entonces esas 400 personas, ¿cómo las voy a tomar? Si yo organizo por número de cédula, y yo tomo los primeros 400, eso me va a quedar sesgado, porque obviamente los números de cédula más pequeños son los de la gente más vieja. Que tomo los últimos 400. Los últimos 400 números son los de la gente más joven. Entonces voy a tener la muestra sesgada. O sea, no va a ser, lo que yo tome, recuerden que una muestra es una parte representativa de la población. O sea, debe ser tan diversa como es la población. Entonces, en ese caso, yo no voy a poder contar con diversidad, sino que cojo la gente más joven o cojo la gente más vieja, entonces mi estudio no va a ser diciente de todos los estudiantes de la población. En ese caso, yo hago un muestreo aleatorio sistemático y digo, bueno, necesito 400 y tengo 8.000, entonces digo, 8.000 dividido 400, ¿sí? Y ese número me da 20. Entonces, cada 20 estudiantes yo voy a elegir uno. De los primeros 20 saco uno. ¿Cómo lo saco? Con muestreo aleatorio simple. De los segundos 20 saco otro. Y así hasta que yo logre conseguir los 400 individuos. ¿Soy clara con la explicación del muestreo aleatorio sistemático? Pero eso se vuelve muy largo, profe, ¿no? ¿Cómo? Eso se vuelve muy largo. Sí, pero es que tengo mucha gente. ¿Sí? Tengo 8.000, entonces ¿yo qué hago? Me toca así, porque miren que la población es muy grande. Si yo tengo una población muy grande, me toca un tamaño de muestra muy grande, entonces me toca, ¿cierto? Si se vuelve largo y tedioso, toca, porque la intención es hacer inferencia acerca de la población. Y entre más se acerque la muestra a las características de la población, más fiable va a ser mi estudio. Por eso es que uno no le para muchas bolas a las encuestas, pero hay encuestas pues que no son totalmente creíbles, ¿cierto? Si yo, por ejemplo, estoy estudiando la candidatura a la gobernación de Antioquia y yo les pregunto a ustedes 17, ¿por quién van a votar? Ustedes 17 viven en una zona particular de Antioquia, ¿cierto? Tienen unas necesidades particulares y les llega cierto tipo de información. Entonces, la opinión de ustedes va a estar sesgada respecto a si yo, por ejemplo, voy a preguntar al suroeste antioqueño o si pregunto aquí en Medellín, ¿sí? Entonces, si yo lo hago tan fácil como simplemente coger las personas de un salón, esa información va a estar sesgada. A mí me toca coger lo diverso. ¿Y lo diverso qué es? El sistemático. Así se me haga muy largo, pero me toca así. ¿Alguna otra duda? No, profe. Bueno, entonces, ya vimos el muestreo aleatorio simple y el muestreo aleatorio sistemático, que son del muestreo probabilístico, ¿sí? Entonces, el tercero del probabilístico es el estratificado.
Cuando ustedes escuchan estratificado, ¿qué se les ocurre? Estratificado. El estrato. El estrato socioeconómico, sí, eso es lo primero que a uno se le ocurre. ¿Y cómo se construye ese estrato socioeconómico? Según el nivel de... Según lo que tenga la persona. Según el nivel de ingresos económicos, donde se ubica la vivienda, el acceso a servicios públicos, la cercanía a vías principales, la cercanía a centros hospitalarios y ese tipo de cosas, todas variables socioeconómicas construyen lo que se llama el estrato. En realidad el muestreo estratificado es aquel muestreo que divide la población en subgrupos o estratos que tienen alguna característica en común. No solamente son las variables socioeconómicas, solamente que aquí en el estratificado tienen que tener la misma composición que tiene la población. ¿Listo? ¿Cómo así? Digamos, yo voy a hacer una estratificación por género, ¿sí? Esa va a ser una variable que a mí me interese. Mire que el género no es socioeconómico. El género es una condición con la que usted nace. Entonces yo digo, vea, en la población, señor. Eso no sería la moda. ¿La qué? La moda. ¿La moda? Sí. ¿Cómo así que la moda? Puedes escoger un dato característico común. Pues la moda es el dato más común que hay en la información que yo recogí. El dato que más se repite. Esa es la moda. El que más se repite. Aquí no vamos a buscar, por ejemplo, una característica que es la que más se repite, sino que vamos a dividir la población en características comunes, ¿sí? Por eso los estratos socioeconómicos, digamos que la gente de estrato 1, ¿ahí quién está? Pues ahí está gente, ahí hay gente que tiene unos ingresos muy bajos, ¿cierto? De salario mínimo o menos, que tiene unas condiciones difíciles de acceso a los servicios hospitalarios, de acceso a los servicios públicos, que viven en zonas deprimidas, lo que llaman zonas deprimidas de las ciudades o de los municipios, o en zonas rurales. El estrato 6, el estrato 7 ya son personas que tienen unos ingresos altísimos, donde hay unas condiciones pues de vivienda ya superiores, muy superiores, donde ellos tienen acceso a servicios públicos, incluso ellos pagan más de lo que consumen en servicios públicos y así. Entonces estos grupos tienen características comunes dentro de ellos, ¿sí? Dentro de los grupos. Y entre los grupos son diferentes. ¿Sí me entiendes? ¿O no? ¿Sí me hago entender? Sí, profe. Sí. ¿Alguna duda de esto? No, pero así es más fácil. Pasamos al siguiente. Sí, profe. Sí, bueno. El último es el muestreo, el último de los probabilísticos es el muestreo por conglomerados. El muestreo por conglomerados se parece mucho al estratificado, ¿cierto? ¿Qué pasa? Que en el muestreo por conglomerados la población ya se encuentra dividida así, ¿cierto? ¿Cómo es eso? Mire, cuando yo voy a trabajar por estratificado, yo tengo que encontrar unas características comunes, ¿sí? Y dividir esas características, y la gente, y meterla dentro de esas características comunes, en el caso de las personas, ¿sí? En el estratificado. En el muestreo por conglomerados, esa gente, o esos individuos, o esos sujetos, o esos productos o servicios, ya se encuentran divididos así. Además de los conglomerados, ese muestreo también se llama en etapas múltiples o multietápicos. ¿Cómo así? Otra vez volvemos a la encuesta, que es el ejemplo como que uno más conoce. En una encuesta, yo como encuestador, por ejemplo, yo soy caldo doña gallina, y yo quiero saber cómo es, y saqué un producto, ¿cierto? Un caldo en polvo. Entonces yo lo que hago es que cojo mi producto y quiero preguntarle a la gente si le gustó o no. Yo lo saqué al mercado hace un mes y quiero medir el impacto de mi producto. Entonces, ¿yo qué hago? Yo tengo a todo Colombia 42 millones de personas. Yo no puedo ir a preguntarle a esos 42 millones de personas si consumen mi producto y si lo consumen
si les gustó. Entonces lo que se hace es que se coge el país y se divide inicialmente en departamentos, ¿sí? Ya el país ya está naturalmente dividido en departamentos. Yo no tengo que coger la gente y meterla en los departamentos. Ellos ya están ahí. Luego, ¿se cayó la llamada, Jaime? No, profe. Ah, bueno, gracias. Estamos Luego calladitos. de dividirlo en departamentos, yo me voy a los municipios. Divido los departamentos o reviso los departamentos por municipios. La gente otra vez ya está en los municipios. Después de los municipios, yo me voy a ir a los barrios, ¿sí? Y es en los barrios donde yo voy a consultar a la gente. Ya yo elijo qué barrios voy a visitar. Obviamente yo voy a tratar de visitar, como mi producto es de consumo masivo, ¿cierto? Como mi producto lo van a revisar, son las personas que cocinan, las amas de casa, las señoras del servicio. Entonces yo me voy a ir, en los barrios me voy a ir a los hogares. O me voy a ir a las tiendas a preguntarles a las señoras que van a comprar el mercado si les gustó o no mi producto. Ese es por conglomerados. Entonces otra vez resalto la diferencia con el estratificado. En el estratificado yo tengo que poner los individuos allí, en aquel estrato que yo creé por ciertas características. En cambio en el por conglomerados ya ellos están naturalmente así. ¿Sí soy clara en la explicación o hay alguna duda? No, está bien. ¿Está bien? Bueno, entonces, en los documentos, en las diapositivas, hay ejemplos diferentes a los que yo les doy aquí. Entonces, para que ustedes queden con las dos, con el video y luego cuando miren las diapositivas se alimenten de esa información. También en Google uno encuentra, ponen el tipo de muestreo que quieran y ahí encuentran muchos ejemplos. Este tema de muestreo es muy trabajado, entonces lo pueden estudiar de múltiples documentos para el quiz, porque en el quiz yo pregunto teoría y del tema de muestreo solamente hay teoría, listo. Entonces, para que nos alimentemos de ese documentico. No, teoría. La teoría es mejor. Sí, no creas. ¿Qué dice Carlos? ¿Es mejor la teoría o los ejercicios? Ejercicio, los ejercicios más Depende de los ejercicios. Si son los míos, de más que no. Bueno, de todas maneras ese quiz es más fácil. El examen de probabilidad es pesado. Este quiz es más fácil, entonces ánimo. Bueno, de los muestreos no probabilísticos, ya que no les está llegando la señal al mismo tiempo que yo la estoy mirando aquí, de los muestreos no probabilísticos hay 4. El muestreo accidental, el muestreo de conveniencia o por conveniencia, el muestreo por cuotas y el muestreo por bola de nieve. Te los repito: accidental, de conveniencia, por cuotas y por bola de nieve. Cuotas. Accidental, conveniencia, cuotas y bola de nieve. Entonces otra vez, ¿cuál es el muestreo no probabilístico? accidental. Accidental. Pero ¿cuál es la diferencia con el probabilístico? Que Que no todos los tienen la misma probabilidad. De ser elegidos dentro de la muestra. Entonces, vamos a ver el primero, que es el muestreo accidental. Este es el que se hace por presencia o no en un lugar y momento específico. ¿Cómo así? Cuando uno va caminando por una calle cualquiera, que llega una persona y le dice: ¿usted me puede colaborar con una encuesta? Sí. Ese es el tipo de muestreo por accidental, perdón. El tipo de muestreo accidental, que simplemente usted pasó por ahí y cumple con las características que se necesita. Vea, yo necesito una persona entre 19 y 25 años, hombre o mujer, y le pregunta estas cosas, ¿cierto? Entonces ese es el tipo de muestreo accidental, que es el del que todos hemos sido víctimas, o la mayoría hemos sido víctimas. ¿Alguna pregunta de ese accidental?
Exacto, sí, en un lugar. Entonces es por presencia o ausencia en determinado lugar y momento específico. Ese es básicamente el muestreo accidental. El siguiente es el muestreo de conveniencia y es donde los investigadores deciden según criterios de interés y basándose en conocimientos previos que tienen sobre la población. ¿Cómo así? Que el muestreo de conveniencia es el muestreo en el que usted dice qué es lo que está buscando específicamente y va a elegir solamente las personas que cumplan con esas características. Por ejemplo, en un estudio que haga un vendedor de autos, digamos Ferrari, ¿sí? Ellos van a introducir un nuevo carro en el mercado y necesitan saber qué tanta acogida tiene o no dentro de sus clientes. Entonces dice uno, un vendedor de Ferrari no se va a acercar a una persona de ingresos medios o ingresos bajos, ¿sí? Un vendedor de Ferrari se va a inclinar por aquellas personas que tienen unos ingresos altos que tienen un nivel socioeconómico muy alto, que tienen la capacidad de compra, que saben que si les gusta el producto lo van a adquirir y que tienen un conocimiento y que tienen un poder de juzgar o no la conveniencia de un producto. Entonces se muestra por conveniencia, es donde yo como investigador elijo las características de los individuos a estudiar. Listo. ¿Alguna duda? Bueno. No cuestión. El siguiente es el muestreo por cuotas, ¿sí? Ese muestreo por cuotas es como la contrapartida no probabilística del muestreo estratificado, ¿sí? Donde es casi como el muestreo estratificado, donde yo meto pues la gente donde la necesito, pero aquí yo establezco las cuotas y las personas que va a estudiar son las que cumplan con esa condición. Listo. Género, edad, categoría laboral, ingresos económicos, nivel de estudio. Esos son variables donde yo voy a escoger la gente y esa es la que yo voy a estudiar. Listo, es el muestreo por cuotas. ¿Qué pasa? Que estas cuotas tienen que estar en la misma proporción que están en la población. Por ejemplo, si ustedes saben que el nivel de ingresos en la población, ¿cierto?, es más alto en los hombres que en las mujeres, en la misma proporción debe estar en la muestra. En la muestra también los ingresos económicos de los hombres deben estar por encima de los ingresos económicos de las mujeres. ¿Qué género? Que hay 60-40, que hay 60% de hombres y 40% de mujeres. En la muestra esa cuota debe conservarse. Listo. Y finalmente el muestreo por bola de nieve. Miren, el muestreo por bola de nieve es muy sencillo. Ese muestreo por bola de nieve se utiliza cuando hay preguntas difíciles que hay que hacer, o hay cosas que son socialmente reprochables que no se pueden preguntar delante de todo el mundo. ¿Cómo así? Si ustedes, por ejemplo, Profamilia, que es una entidad que va en pro de la planificación familiar, usted le va a preguntar a una niña si ha tenido abortos y ella va con la mamá o va con el novio, obviamente no le va a responder o le va a decir mentiras, ¿sí? O ustedes es alguna entidad como Carisma, alguna ONG que va en pro de la prevención del uso de las drogas y le va a preguntar a un muchacho que va con el papá, que va con la novia, que va con la mamá, que si usa drogas, o les va a preguntar ahí a todos ustedes, muchachos, ustedes usan drogas, ustedes no van a responder tranquilamente, ¿sí? Entonces cuando son esas preguntas que son que obedecen a comportamientos que son difíciles de aceptar, que son difíciles de responder en una encuesta o en un estudio, entonces se utiliza el muestreo por bola de nieve. ¿Ahí qué se hace? Se divide ese grupo de estudiantes, por ejemplo, a ustedes. Se va a estudiar la incidencia de enfermedades sexuales en los estudiantes de la Facultad de Ingeniería.
Entonces ustedes, no, yo les voy a preguntar, ¿quién de ustedes ha sufrido enfermedades venéreas? Obviamente muy poca gente va a responder yo delante de todos los compañeros. Entonces lo que uno hace es, por ejemplo, sacar las mujeres, ¿cierto? Separar las mujeres de los hombres. Sí, y separar, por ejemplo, aquellos que tienen personalidad como más... ¿prendes el micrófono, porfa? ¿Cómo separar a aquellos estudiantes que tienen como más tendencia al desorden? Aquellos que hagan bromas, que uno de pronto piense que van a salir y van a publicar lo que responden los compañeros, que lo van a montar en Facebook, que lo van a poner en una cartelera. Esas uno los divide, ¿cierto? Primero hombres y mujeres, luego saca los payasos del salón, se queda como con los más seriecitos, y eso los puede dividir, por ejemplo, en grupos de edades. Ustedes saben que más fácil responde si ha tenido una enfermedad de estas, una persona de pronto más madura, que sea más centrada, que un pelado joven de pronto es más tímido. Entonces ese tipo de muestreos se llaman muestreos por bola de nieve. ¿Hay alguna pregunta de los tipos de muestreo? Pero ¿por qué el nombre, pues? ¿Por qué hace referencia a...? Yo no tengo ni la menor idea. Yo no sé por qué se llama bola de nieve. Yo siempre he pensado que puede ser porque usted va construyendo como ese grupo al que quiere llegar, como una bola de nieve, ¿cierto? Primero puede haber uno que le diga que sí le quiero responder, luego los divide y ya resulta otro que sí quiere participar en el estudio, y así se van juntando como tipo bola de nieve, pero es especulación, yo no sé por qué se llama así, la verdad. Tal vez les pregunten en el quiz, busquen en Google y yo les pregunto en el quiz ¿por qué se llama muestreo bola de nieve? Y ustedes me cuentan y yo me instruyo de cuenta de los estudiantes. ¿Listo? Bueno, miren, ya después de ese tema de muestreo viene el tema de estimación de parámetros, donde es bueno que ustedes estudien esa teoría que hay ahí en el documento. Pero a mí lo que me interesa en realidad es que ustedes conozcan algo que se llama estimación por máxima verosimilitud. ¿Qué es eso? Estimación por el estimador máximo verosímil es un estimador de un parámetro. ¿Qué es un parámetro? La media es un parámetro, ¿sí? Que es un dato que me da mi información de cómo están distribuidos los datos. La moda es un parámetro. La desviación estándar es un parámetro, ¿cierto? Entonces, esos parámetros que yo les diga a ustedes que la media de la exponencial es 1 sobre el lambda o 1 sobre la tasa, que yo les diga a ustedes eso no es gratis, eso hay que demostrarlo. ¿Listo? Entonces en este momento vamos a proceder a hacer la demostración. Este también es un punto seguro en el quiz. Entonces resulta que esa máxima verosimilitud tiene algunos pasos. Yo traje 3 ejercicios para hacer de máxima verosimilitud. Les propongo, yo hago el primero, ustedes hacen el segundo, alguien sale ahí al tablero, y el tercero lo hacen en la casa y me cuentan si tienen alguna dificultad. ¿Les parece? Sí. Entonces yo le voy a decir a Jaime para que nos proyecte aquí el tablero y hacemos el primero de máxima verosimilitud. ¿Listo? Sí, porque en las otras tutorías el tablero no ha quedado. Ah, bueno. Yo lo que pasa es que yo soy como más bien poco hábil en el manejo de la pantalla, pero ya Jaime está aquí, nos va a colaborar. Entonces, vean, el estimador máximo verosímil tiene 4 pasos. ¿Listo? Entonces, vamos a copiar los pasos. MB es máxima verosimilitud, ¿cierto? Entonces, los pasos para esta máxima verosimilitud son, el primero de ellos es la productoria, ¿cierto? ¿La productoria de qué? Desde i igual a 1 hasta n de la función de densidad de f de x. ¿Listo? Ese es el primer paso. El segundo paso que yo tengo que hacer es sacar el logaritmo natural. Esa productoria le decimos L de teta, ¿cierto?
Esa es la notación que nosotros manejamos. Entonces el segundo paso es sacarle el logaritmo natural a L de teta, ¿sí? El tercer paso es derivar. ¿Qué voy a derivar? El logaritmo natural de L de teta. ¿Qué es teta? El parámetro, ¿cierto? ¿Respecto a quién? A teta. ¿Listo? Y el cuarto paso es que yo ese tercer paso lo igualo a 0, ¿sí? Esos son los 4 pasos del estimador máximo verosímil. Recuerden, ¿para qué nos sirve el estimador máximo verosímil? Es lo mejor que yo puedo encontrar en cuanto a estimadores. Recuerden que una estimación es un valor que yo encuentro de la muestra. Señor, ¿El cuarto paso cómo es? es que el paso 3 lo igualo a 0. ¿Sirve para qué? Para encontrar estimadores. Un estimador es la media, un estimador es la varianza, un estimador es la moda, la desviación estándar. Entonces nosotros, vía la demostración de máxima verosimilitud, vamos a encontrar la media. ¿Listo? Partiendo de la función de densidad. Entonces vamos a hacer el de la exponencial, ¿cierto? Entonces vamos a copiar aquí. Exponencial. Entonces el de la exponencial dice, vea, la función de densidad de la exponencial es igual a lambda por e a la menos lambda x. Voy a ponerla de bonita. Listo. Esa es la función de densidad. Entonces dice, primer paso, haga la productoria desde i igual a 1 hasta n de la función de densidad, o sea, de lambda por e a la menos lambda. ¿Quién varía? X. X sub i. ¿Sí o no? Hasta ahí no hemos hecho nada. Simplemente estamos copiando el primer paso. Entonces, ¿cómo quedaría esa productoria? Esa productoria quedaría de la siguiente manera. Para i igual a 1, lambda por e a la menos lambda por x1. ¿Cierto? Y va de 1 hasta n. Entonces, por lambda por e a la menos lambda por x2, ¿sí o no? ¿Sí? Lo único que estoy haciendo es desplazando cada subíndice. Por lambda por e a la menos lambda por x3, ¿cierto? ¿Sí? Y así sucesivamente hasta llegar a lambda por e a la menos lambda xn, ¿sí o no? Ahí yo desarrollé esa productoria. ¿Alguien no entiende qué acabamos de hacer ahí? ¿Todo claro, muchachos? Sí, profe. Bueno, ¿cómo factorizo yo eso? ¿Hay alguna manera de factorizarlo? Factor. ¿Factor común quién? Lambda. Lambda a la que, Carlos. A la N. A la n, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Y qué hago con e? A la lambda N. A la menos lambda, ¿qué? N. ¿N? Sí. Miren, misma base. ¿Qué hago con los exponentes? Sumo los exponentes a la sumatoria de los x sub i. ¿Sí o no? Porque por eso usted sacó aquí lambda a la n. ¿Sí estamos o no? Si usted tiene lambda por lambda, que lambda de la N. O sea, lambda por lambda. Sí, es importante sobre la N. ¿Sí, muchachos? Sí. ¿Vamos bien hasta ahí? Bueno. Señor. No te escucho, ¿me repites, porfa? ¿Para qué voy a factorizar? Para sacar mejor el logaritmo natural, porque es que si lo dejo así indicado me queda muy maluco ese logaritmo. ¿Sí? Listo, seguimos. Listo, profe. Bueno.
Entonces ya hicimos el primer paso. La productoria ya quedó lista. Segundo paso. Saco el logaritmo natural de esto que se llama L de teta, ¿cierto? O en este caso, como el parámetro es lambda, L de lambda. Logaritmo natural de L de lambda, ¿sí? ¿Qué es eso? Es el logaritmo natural de lambda a la n por e a la menos lambda por la sumatoria de los x sub i. ¿Listo? Un momentito ahí. Cuénteme. N no sería X sub 1, X sub 2, X sub 3. No, L está definida como toda la productoria, ¿cierto? No, N. ¿Perdón? N sería X sub 1, X sub 2, X sub 3. No. N es el tamaño de muestra, o sea, ¿cuántas X sub i tienes tú? Nosotros asumimos que tenemos N X sub i. ¿Cuánto es ese N? No sabemos. Es N. Listo. Yo no me puedo cerrar a 3, a 4, a 5, sino que lo ponemos simplemente N. Lo ponemos X sub I porque recuerden que el I es el subíndice. Entonces les voy a poner aquí arriba, ¿cierto? Para I, desde 1 hasta N. Ahora sí. Ah, sí, sí. Sí. Bueno. Profe, ¿y por qué estabas explicando que L es qué? La L es una. Ah, esta L. Ah, sí, así es que se le denota a la productoria, L de teta. Como nuestro parámetro es lambda, L de lambda. Es simplemente notación, pues, para nosotros entender. ¿Sí? Sí, vea, es lo que puse aquí. Lo voy a poner aquí también. L de lambda. ¿Listo? Ahora sí. Bueno, entonces, el logaritmo natural de esa expresión es el logaritmo natural de esta, ¿sí? ¿Cómo nos quedaría ese logaritmo natural? Recuerden, el logaritmo del producto es ¿qué? ¿La qué? La suma. Esto es la suma de los logaritmos. Entonces, logaritmo natural de lambda a la n más logaritmo natural de a la menos lambda por la sumatoria de los x sub i. ¿Estamos? Lo único que hice fue repartir este logaritmo aquí por propiedades del logaritmo. ¿Cómo nos quedaría el primer término? Nos quedaría n logaritmo natural de lambda, ¿sí o no? Y el otro de cancela la E. Y en este nos quedaría menos lambda por la sumatoria de los x sub i, ¿cierto? Y eso no es más que n logaritmo natural de lambda menos lambda por la sumatoria de los x sub i. ¿Sí o no? Sí. Bueno. Entonces, ese ya es el segundo paso. Tercer paso. Derive ese logaritmo. Entonces, la derivada de n logaritmo natural de lambda menos lambda sumatoria de x sub i respecto al parámetro, o sea, respecto a lambda. ¿Sí? ¿Cuánto me da eso? Me queda n sobre lambda. Y la otra expresión me queda menos sumatoria de los x sub i, ¿o no? ¿Sí? Decíamos que el cuarto paso es que el paso 3 lo igualo a 0. O sea, que n sobre lambda menos sumatoria de los x sub i lo igualo a 0. ¿Listo? Entonces me queda n sobre lambda igual a la sumatoria de los x sub i. ¿Sí o no?
Así me queda que 1 sobre lambda es igual a la sumatoria de los x sub i dividido n. La sumatoria de los x sub i dividido n no es más que la media. Entonces demostramos que la media en la exponencial es igual a 1 sobre lambda. ¿Sí o no? Qué fácil, ¿cierto? Hacemos la de Poisson. La de Poisson. Y hoy era tu parcial. ¿Qué tal? Es que se entiende por Poison. Ah, No, Ella- no, lo que pasa es que no lo entendí bien. porque Carlos me goza con el francés. Ella entiende por Poison. Carlos todo el semestre pasado me gozó con ese Poison. ¿Sí o no, Carlos? No, pero usted yo como me la gozo. ¿Qué tal está gozándome a mí, cierto? Ya entiendo por qué me quedé profe entonces. La hago ahora. Carlos, lo que pasa es que yo escogí al estudiante más brillante para dejarlo para que les enseñara a los del semestre anterior. Eso fue lo que pasó. Gracias por el favor. Sí, gracias. ¿No es cierto? La quería yo, ¿cierto, Carlos? Bueno, muchachos, entonces ya hicimos el de la exponencial. Muchachos, ya hicimos el de la exponencial, entonces, como les gustó mi propuesta, yo quiero que alguien salga al tablero y haga el de la Poisson. No, yo no voy a salir. Carlos ya no quiere salir, está bravo. Ya con el punto 5 que tiene para el parcial, ya no le interesa seguir acumulando. Daniel. Y las señoritas, ninguna sale, Liz nunca ha hecho ninguno. Y otra de las señoritas que sale. Señoritas, ¿quién de ustedes quiere salir al tablero a hacer el de la Poisson? Punto 5 por Estefan. La monitora del micrófono. Hágale, salga que lo hacemos entre todos. ¿Quién tiene el marcado? Ay, ¿me podemos grabar el tablero de allá, por favor? ¿Cuál es la de la Poisson? Fx es igual a E a la menos lambda lambda a la x sobre x factorial. Mira el pastel que tenía ahí, que ahí está. Miren el pastel. La productoria igual a 1 hasta n de a la menos lambda por lambda la x sub i sobre x sub i factorial. Lambda x sub i sobre x sub i factorial. Y el x factorial también lleva su índice sobre x sub i factorial. Listo. Entonces desarrollemos esa productoria. ¿Cómo quedará? ¿Cómo es que tú te llamas? Heidi. Listo, Heidi. Entonces, ¿cómo queda el primer término? E a la menos lambda por lambda a la x1 sobre x1 factorial por
por e a la menos lambda por lambda a la xn sobre xn factorial. ¿Listo? Bueno, ahora vamos a factorizar eso. ¿Cómo quedará eso, muchachos? E a la menos lambda, ¿qué? A la menos lambda n. Por lambda. Por lambda a la sumatoria. Lambda a la sumatoria. La sumatoria dan el exponente de lambda. A la sumatoria de los x sub i sobre. ¿Cómo quedará ese denominador? Sumatoria. ¿Y a qué hora? Que a productoria no. Sigue quedando productoria, muchachos, porque uno como factoriza una productoria de unos factoriales. Toca dejarla así, productoria, desde igual a 1 hasta n de lo que es x sub i factorial. Toca. ¿Listo? Bueno. Ese es el primer paso, así quedó. Ahora, ¿cuál es el segundo paso? Saco logaritmo natural. Ay, no ve. Hacia acá, Eddie, ¿puedes escribir más grandecito? Ay, Liz, acérquese más al tablero. No, no hay pues venga para acá. Váyala haciendo, Liz, ahí ahorita compara. ¿Cuál es el logaritmo del cociente? Es la resta de los logaritmos. La productoria, logaritmo de la productoria. Además, ¿cuál es el logaritmo de una productoria? Logaritmo de un producto. No es más que la suma de los logaritmos. El logaritmo de la productoria es la sumatoria de los logaritmos, ¿no es así? Sí. Haga la sumatoria del logaritmo natural. ¿La sumatoria? No, muchachos. Eso fue lo que hiciste ahorita. Mira qué es lo que tienes ahí atrás. Mira que tenías un producto. E a la menos lambda n por lambda a la sumatoria de x sub i y lo sumaste. Sí, sumaste los logaritmos, mira. Lo mismo vas a hacer ahí. ¿Sí me entiendes? Ah, aparecieron las llaves. Pero queda menos. Entonces eso queda. Logaritmo natural de e a la menos lambda n
más logaritmo natural de lambda por sumatoria de x sub i menos la sumatoria de los logaritmos de los x sub i. Porque mira que eso es lo que hiciste atrás. La sumatoria. De hecho, iba a poner Bueno, la sumatoria Del logaritmo natural de x sub i. Factorial de quinto. ¿Verdad? Y el factorial. Y el factorial también, pues de x sub i factorial. ¿Listo? Bueno. Señor. Logaritmo natural elimina la e. Mejor dicho, el natural de Más. ¿Cómo queda el otro? Vas al exponente por logaritmo natural de lambda, ¿no? Menos lo que tiene, sumatoria de los logaritmos. De sumatoria del logaritmo natural del x sub i factorial. ¿Listo? ¿Listo el segundo paso? Hagamos el tercer paso. Derivo respecto a lambda. Menos n más la derivada es la sumatoria de x sub i por logaritmo natural de lambda. ¿Cómo queda? Sumatoria de x sub i sobre lambda. Y la derivada del tercer término, ¿cómo queda? No tiene lambda, creo que queda igual. Entonces, ¿no tiene lambda, entonces es qué? Cero. Cero. Dice que igual y que... Y el cuarto paso es que igualamos a cero. Ojo que ese lambda no está dividiendo sino a la sumatoria. Ese lambda no está dividiendo a n. N pasa a dividir y lambda. Si ese número no lo tiene. Y cada que la media. Ese número no lo tiene. Es que la media es igual a la. Queda que la media es igual a lambda en la Poisson. Entonces mu igual a lambda. Eso queda. ¿Lo están grabando el tablero? Sí, eso es. Sí, ¿cierto que estamos grabando el tablero? Queda mu igual a lambda. De la izquierda es la media. La media. Esa es la media. Sí.
La media es mu, la letra mu. Como una U pegada. Igual a lambda. Listo. ¿Quieren hacer otro? Sí. ¿Quién quiere hacer el otro? ¿Quién? Ah, yo no he copiado. Juan Camilo. Juan Camilo, vaya pues haga el otro, Juan Camilo. Juan Camilo, ¿dónde está Juan Camilo? Hágalo ahí, profe, ahí está. ¿Estas rayitas? Sí, el de rayitas. Te hago una pregunta, entonces en el paso 4, ¿Cómo? En el paso 4, mu siempre tiene que dar lo mismo. En todos los ejercicios de la exponencial y la ecuación. Sí, siempre porque eso teníamos que era, por ejemplo en la binomial, te tiene que dar que la media es igual a n por p. Listo. Hagamos otra. Yo les puse en las diapositivas otra y traje otro. O sea, tengo 2 ejercicios más. Hagamos este y el otro que falta en las diapositivas lo dejan para la casa. Juan Carlos, hagamos este que creo que es el del parcial del semestre pasado. Señor. ¿De cuál distribución? Ah, uno que yo me inventé, que me encontré por ahí en un libro. Juan Carlos, hágale pues. Juan Camilo. Juan Camilo. Ah, yo no copié el ejercicio. Camilo el marcador. Me verán. Ah, ya. Juan Camilo, escucha pues la distribución que le voy a dictar. F de X es igual a T dividido T de tetero. Sí, T dividido. Abra paréntesis. Abra paréntesis. Abajo, arriba. Abajo. 1 más X. Cierra paréntesis. A la 1 más T. Listo. Encuentre el estimador de máxima verosimilitud para T. Listo, T es el parámetro. Entonces, T es el parámetro. Juan Camilo, ¿cómo empezamos? Con la productoria, ¿cierto? ¿Y por qué levanta los hombros? Está rojo ahí. Entonces, productoria desde igual a 1 hasta n de T sobre Ay, pero sí está entendida. de T sobre 1 más X sub I a la 1 más T, ¿o no? ¿Alguien está menos perdido que Juan Camilo? ¿Alguien le quiere ayudar a Juan o lo dejamos que él la termine? Pique.
Vicky. ¿Usted quién le ayuda? ¿Escoge usted quién le ayuda? Marco le quiere ayudar. Juan, ¿quién quiere que le ayude? Daniel. Marco le quiere ayudar. El moreno. Ah, verdad. ¿Quién, Juan? ¿Quién? Juan Camilo, ¿quién quieres que te ayude? Marcos Julio, vos sabés. Hágale pues, Juan. Entonces, ya que nadie le quiere ayudar. Vea, ya consiguió quien le ayuda. Eso sí es bonito. Son hermanitos. O sea que ya saben que se tienen que sentar muy lejos el uno del otro en el parcial. Los confundimos. No se siente igualito el todo. Amigo, pero ¿por qué es La 1 más T por. ¿Cómo es que se llama tu hermanito Juan? Se llama Julián. Julián Butowski. Y es que todos lo hicieron de Ese es CNN. A la 1 más T. Listo. Sobre la sumatoria. Oiga, Lisa, ¿ustedes qué le hacen cosquillas toda la clase? Que toda la clase. Es que no ve. Profe, es falta de que la saque al tablero. Momento, hermanito de Juan Camilo. Esa sumatoria va en todo el denominador y no me vote el exponente. Julián Camilo, por favor. En todo el denominador. Hágale pues. Ay, ¿cómo es el ejercicio? Daniel, ¿cómo es? ¿Cómo más a la Hágale pues, listo. Tercer paso, segundo paso. Segundo paso es el logaritmo. T a la N.
Listo. ¿Cómo me queda ese logaritmo? Logaritmo de un cociente resta los logaritmos. Logaritmo natural de t a la n menos logaritmo natural de la sumatoria. Julián Camilo, me permiso. Me queda n logaritmo natural de t. Ella quiere su rumba. Baile pues. Roberto, no se lo deja, él está bailando. La suma de los logaritmos, lo puedes dejar así, pero recuerda Julián que tienes que bajar el exponente, porque es el logaritmo. Vas el exponente por el logaritmo natural, o por la suma de los logaritmos. Listo. Derivada. Es la derivada de un producto, ¿cómo así? ¿Y respecto a qué derivamos? Saca lo que natural como ya constante. Este es una constante, este sale como una constante. Uno por eso hasta que la logre con la suma. Igual a cero. Pasa ¿Me regalas? Despejas a T. ¿Usted por qué tiene todavía un logaritmo? ¿Logaritmo de quién? Eso es la N. La N. ¿Cuál es la derivada de ese logaritmo? Ah, ya la hiciste, ya la vi. Acá te voy a hacer ya pasé positivo. Y despejas a T. Pero yo no hay por qué quedarte. Sería. Te queda T igual a. Robert, invierta al otro lado. Hágala, te va a multiplicar el logaritmo de I. Niño. Porque uno tiene que esperarte y no N. Porque es que el parámetro es T. N no es más que el tamaño de muestra. Listo.
Muchísimas gracias, Julián. El ejercicio que me van a hacer para la casa es el que está en la diapositiva, señor. No, pero mientras yo les digo, es el que está en la diapositiva 27. Homework. ¿Qué dice allá? Vote 11 PIN y quiénes están en campaña electoral. Y es el 11 del PIN. Venga, votamos. la cédula. O cancela el curso. Listo, les pongo la tarea. Tarea. Fx es igual. Alguien que la escriba ahí en el tablero, porfa. Cristiano de marcador. Vicky, copialo, que ¿F de X igual a qué? F de X igual P a la X. P. Así como ella lo tiene ahí. P a la X por 1 menos P. Entre paréntesis ese 1 menos P. A la 1 menos X. Así. Y les tiene que dar que P es igual a X sobre N. Sobre N, sí. Así les tiene que dar. Listo. Lo hacen por favor y me cuentan en el foro cómo les fue. Listo, me escriben un correo si alguien tuvo alguna dificultad, si no les dio. El martes a las 4 es el parcial, muchachos, y si tienen alguna duda también me cuentan. Listo. Es que hoy entendí muy bien. Ah, bueno, vamos a tratar de que siempre sea así. Yo voy a trabajar. Listo. Chao, muchachos. Feliz fin de semana.